hablar de la persona del Señor Jesús, en el tema que vamos a estar compartiendo todo este mes, hablando del Rey, el gran Rey, nuestro Salvador. Es importante considerar algunos antecedentes y para ello quiero que veamos algunas lecciones sobre la genealogía del Señor Jesucristo. Mire, yo tengo, con el paso de los años, la conclusión de que para ser un buen teólogo, una persona primero tiene que ser bíblica. ¿A qué me refiero? Que muchas veces podemos escuchar en internet, leer en algún libro una cuestión teológica y de ella hacer todo un tratado y a lo mejor nuestro punto de lucha o de argumentación todo el tiempo. Pero cuando no se tiene una perspectiva bíblica, muy fácilmente es que entremos en falta de armonía con otros pasajes. Pero cuando usted se ha ocupado de ser bíblico primero, es decir, de conocer primero su Biblia, de ver las historias en la Biblia, de leer la Biblia de Génesis a Apocalipsis, no una vez, varias veces, cuando entra una postura teológica, usted va a saber si es correcto o no, porque va a armonizar con lo que usted ha estado leyendo. Ah, sí es cierto, lo veo aquí, lo veo acá, lo veo allá. Pero cuando no, puede resultar difícil y es muy fácil perder armonía. Y una de las cosas precisamente es que cuando se abre el Nuevo Testamento, el primer pasaje con que se encuentra la persona es un pasaje desconcertante, no invita. ¿Pero por qué no invita? Porque la persona no ha sido bíblica, no tiene antecedentes de lo que hay en este pasaje. Y uno puede decir, ay, hay una bola de nombres, me lo salto. Vamos al capítulo 2, la visita de los magos. No, es muy fácil hacer eso. Pero cuando eres bíblico, cuando te has ocupado en las historias de la palabra de Dios, cuando has visto desde Génesis, leído, entonces vas a ver unas conexiones impresionantes. Vas a ver que aún una lista de nombres tiene sentido. Porque sí, tu nombre tiene una razón de ser. El nombre que llevas tiene por ahí el antecedente de que alguien se ocupó de ti. No importa cómo te llames, No importa cómo te llames, pero alguien se ocupó de ti. Tu nombre indica que hay antecedentes en ti. Tus apellidos también, que hay antecedentes. Las genealogías o la lista de nombres son muy importantes en el contexto hebreo, muy importantes. Cuando abres primero de Crónicas también te topas con una serie de, no un capítulo, varios capítulos con nombres y nombres y nombres. Y es allí, ¿verdad?, donde se pone a prueba tu perseverancia en la lectura si tenías el compromiso de leer la Biblia en un año. Dices, ay, yo creo que llegué allí, no, y ay, dice, sí, se volvió pesado. Pero, ¿colocaré a Dios algo en su palabra que no tuviera propósito? ¿Colocaría a Dios por allí algunos nombres simplemente para rellenar o gastar tinta y hacer el libro más grueso? ¿Y a nosotros más difícil de leer, no? No, claro que no. Así como tu nombre nos habla de antecedentes, tus apellidos nos hablan de antecedentes, los nombres en las Escrituras también nos hablan de antecedentes impresionantes. Cuando los judíos vivieron en persecución en diferentes épocas. Lo judío, me encantó un artículo que enviaron a través del chat sobre los judíos. Cuando los judíos vivieron en España y fueron perseguidos, porque es muy fácil identificar a una persona judía precisamente por el nombre que lleva. Así como hoy en día es muy fácil identificar quién tuvo padres cristianos precisamente por su nombre. ¿Se acuerdan que yo me llamo Samuel? Porque mi mamá era cristiana y don Eladio también. Samuel es lo mismo que José, ¿verdad? Nada más que Samuel en el cristianismo, un montón de Samueles entre los cristianos, ¿verdad? Pero indica que hubo unos padres creyentes, ¿sí? Y en el contexto de nosotros como familia, pues también Adoniram es una influencia de que yo como cristiano quise que mi hijo llevara ese nombre. Adaía es el segundo nombre de Ailín, también un perfil cristiano. Los judíos en España, cuando se vieron perseguidos, que eran fácilmente identificables, tuvieron que hacer algunos cambios para sobrevivir.
en España se volvió complicadísimo ser judío. Perdieron garantías individuales, fueron muchas veces expulsados de ciudades, fueron sacados de sus hogares, de sus negocios que ellos habían llevado por muchos años. Y una de las cosas que ellos hicieron para tratar más o menos de adaptarse de una manera que pudieran sobrevivir allí en España en aquellas épocas fue modificar un poquito sus apellidos. Los judíos eran, yo soy Samuel, hijo de Ladio y Chayito, ¿verdad? Esa sería la forma en que ellos identificaban sus nombres. Pues entonces ellos empezaron mejor a modificar un poquito sus apellidos para que pudiesen después ser identificados entre ellos como judíos. A varios de sus apellidos, en lo que se refiere a su genealogía o su lugar de origen, le pusieron el término Ezeta en los apellidos. Ezeta venía, o sea, la E y la Z, venía de un término hebreo que se maneja con H o se pronuncia con J, Jerez, que tenía como trasfondo ese vocablo, eres de la tierra de Israel. Eso significa Jerez. Entonces, Vázquez, Álvarez, Pérez, ¿sí? Flores no, porque es con S al final. No, pero tenían ellos formas de tratar aún de sus nombres, colocar ciertas cosas para que no perdieran su identidad, que entre ellos se pudieran reconocer. Eso exclusivamente en España, no se preocupen. Dice, yo no tengo ninguna E ni una Z en mis apellidos. No, eso es algo exclusivo en España. Los judíos no nada más estuvieron en España, estuvieron en diferentes partes del mundo. Pero una lista de nombres puede traernos mucha enseñanza. Y como queremos ver la genealogía de Jesucristo, la genealogía del Rey, ¿verdad? Quiero que vayamos a Mateo capítulo 1 y piense que para ellos fue muy importante sus apellidos, que Dios no colocó esto en vano, que Dios no permitió que esto simplemente fuera algo para aburrirnos a nosotros, sino que hay bastante enseñanza. Y bueno, yo tenía el reto de terminar en 25 minutos, ya se llevó 25 minutos en la introducción, dice Luis Tacha, ya me están aquí palomeando, tachando. Vamos a estar de pie para leer Mateo 1. Va a ver usted que cuando usted lee este pasaje dice, ¿qué se puede aprender de esto? Mateo capítulo 1, del verso 1 hasta el verso 17. Quiero compartir algunas cosas sobre la genealogía de este Rey, de nuestro Señor Jesucristo. Dice así, Mateo 1, yo leo el primero, ustedes el 2 y juntos el 17. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Fares engendró a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed y Obed engendró a Isaí. Isaí engendró al rey David y David engendró a Salomón, de la que había sido mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos durante la deportación a Babilonia. Después de la deportación de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán y Matán a Jacob. Jacob engendró a José, el marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14 generaciones, y desde David hasta la deportación a Babilonia 14 generaciones, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14 generaciones.
Vamos a ver lecciones de la genealogía del rey. Oramos. Bendito Padre, queremos rogarte que nos ayudes, que nos abras nuestro entendimiento, que apreciemos tu palabra toda, incluso estas listas de nombres, porque en ella hay tanta enseñanza. Ayúdame, por favor, para comunicarme con claridad en el tiempo adecuado. Ayuda a mis hermanos a prestarme su atención en este momento. Te lo pido por Cristo. Amén. Tomen su lugar. Muy bien, la genealogía del rey. Entonces tenemos aquí lecciones sobre la genealogía de Jesucristo. Ya leemos Mateo 1 del 1 al 17. Voy a hacer principal énfasis en Mateo 1:1, que dice libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Esa es la primera división o perícopa, como también aprendí de mis compañeros, ¿sí? El primer espacio o el primer pasaje lógico, la primera división. Muy bien. Entonces, el bosquejo general es el siguiente. Queremos presentar tres cosas esta mañana. El registro de la genealogía del rey, en primer lugar. Segundo, el propósito de esa genealogía. ¿Para qué sirve esta lista de nombres? Y en tercer lugar, promesas preciosas de la genealogía del rey. Así es que como es algo larguito, y de esto vamos a ver en las células en esta semana. Así es que anote, si salen preguntas, va a tener oportunidad de consultarlas en la célula en esta semana o de meterse también en el estudio y profundizar aún más. En primer lugar, la genealogía del rey, el registro de la genealogía. Mire que el verso 1 dice libro de la genealogía. El evangelio se abre mencionándose un libro. Un libro. Note qué importante, Dios nunca se ha dejado sin testimonio para la humanidad. Él ha tenido el cuidado de registrar las cosas. Leíamos por allí que qué importante es tener un lápiz a la mano para hacer anotaciones. Dice alguien, yo prefiero confiar en un lápiz corto que en una memoria grande. ¿Sí? Dios colocó lo que fue su revelación de una manera escrita, registrada. Imagínense que todo lo hubiese dejado la memoria de algunos cuantos, quién sabe cómo estaría ahora. A lo mejor la situación tendríamos, claro, sabemos que la inspiración es algo que Dios llevó a cabo de una manera milagrosa, pero Dios lo registró, ese es el punto. ¿Cuántos de nosotros hacemos anotaciones para no olvidar cosas, verdad? Pues déjeme decirle, en este punto, sí, Dios dejó registrado. Dios nunca se ha dejado sin testimonio. Éxodo 17:14, fíjese por allá en la época de Moisés. Vemos que este no es un asunto exclusivo nada más de Mateo. En Éxodo 17, verso 14, dice, entonces dijo el Señor a Moisés, escribe esto en un libro, ¿para que sirva de qué? De memorial. ¿Sí? Vea Isaías 38, Isaías capítulo 30, el verso 8. Dice lo siguiente, mire, Isaías 38, dice, ahora ve, escríbelo en una tablilla delante de ellos y grábalo en un rollo para que sirva en el día postrero. ¿Se da cuenta? Malaquías 3:16, Dios no se ha quedado nunca sin testimonio. Él ha registrado las cosas y nosotros sabemos que si hay algo que va a quedar, que queremos que quede para la posteridad o para el futuro, es porque es algo importante. ¿Sí? Malaquías capítulo 3, versículo 16, dice lo siguiente, entonces los que temían al Señor se hablaron unos a otros y el Señor prestó atención y escuchó y dice, y fue escrito delante de él un libro memorial para los que temen al Señor, para los que estiman su nombre. ¿Qué sería de nosotros si no tuviésemos la Escritura? ¿Qué sería de nosotros si no nos hubiese quedado el registro de Dios? ¿No es verdad que muchas veces acudimos ante una situación de tristeza a este registro para recibir consuelo? ¿No es verdad que este libro se abrió de una manera preciosa ante nuestros ojos para iluminar nuestro entendimiento y traernos a salvación? Qué bueno que Dios registró.
La primera lección que encontramos nosotros de la genealogía del rey es que Dios nunca se ha dejado sin testimonio. Dios ha dejado registro. Número 2, ya terminé con el primer punto. Número 2, ¿qué propósito tiene? ¿Hay propósito en que Dios haya dejado esta lista de nombres? Uno puede decir, hermano, yo sí veo que hay propósito en pasajes como no te dejaré ni te desampararé. Siento que ese mensaje es fuerte, me anima. Sí, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese mensaje registrado me alienta bastante, pero una lista de nombres, oiga, ¿tiene enseñanza eso? ¿De qué forma puedo ser yo edificado? ¿Hay propósito en que haya quedado registrado una lista de nombres? Muy bien, vamos a ver eso en el punto 2. Dice el verso de Mateo 1:1, libro, y dice de la genealogía de Jesucristo. Es el segundo punto, genealogía de Cristo. Nosotros tenemos también genealogía. Yo no puedo jactarme mucho de mi genealogía porque pues nada más llegué hasta el abuelo y el abuelo ya no supo quién había sido su papá y ahí nos quedamos atorados. Entonces nada más era Samuel, y luego arriba don Eladio y después de don Eladio, don Cleofas, y llego un día contento, abuelito, ¿y quién fue tu papá? Y hice una pregunta delicada. Se puso a llorar mi abuelo. No sabía quién había sido su papá. Hasta ahí llegó mi genealogía. Nada más 3 nombrecitos y se acabó todo. A lo mejor entre nosotros puede ser que alguno puede decir, no, hermano, yo hasta mi abuelo tengo registrado. Qué bendición. Yo creo que pensativos mi hermana Berenice y mi cuñado de que un día yo había andado haciendo esa investigación, uno de estos días que yo fui a Chicago, me dice, queremos que pases a casa, tenemos un regalo para ti. Ya. Sí, alguien me dice eso, claro que yo voy a su casa. Entonces, llegué allí con ellos y habían hecho una investigación del apellido nuestro, Álvarez, y habían hecho un cuadro así, Álvarez, el origen del apellido viene de tal parte y firmado por algunas personas eruditos. Ahí lo tengo, sí. Wow, digo, bueno, aunque me sé nada más 3 nombres en mi árbol genealógico hacia arriba, hay una explicación de dónde vino el apellido Álvarez. En fin, pero hermanos, todo lo que es nuestros apellidos y nuestro nombre nos dan una identidad. Y en el pueblo judío el nombre estaba muy ligado a la esencia de la persona. Cuando tú estudias del contexto cultural de los hebreos, te das cuenta que ellos no simplemente le ponían nombres a sus hijos porque se oían bonito, ¿sí? Sí, vamos a ponerle un nombre que suene así muy padre. No era esa su idea. Ellos colocaban el nombre buscando que el nombre tuviera una esencia, buscando una identidad, cae siempre con Dios. Muchos de los nombres de los hebreos están relacionados íntimamente con Dios. Samuel significa pedido a Dios y lo pidieron bien. Sí, varios nombres. Daniel significa Dios es mi juez. ¿Sí? Y así sucesivamente. ¿Qué podemos aprender? Genealogía es una lista que destaca el linaje de algunos individuos o las relaciones de parentesco entre grupos tales como familia. ¿Podemos aprender algo de esta lista de nombres que acabamos de leer? ¿Podemos encontrar de veras alguna enseñanza? ¿Hay propósito en ello? Sí hay propósito en ello, sí existe. Y vamos a ver algunas cosas. En primer lugar, la lista de nombres nos enseña que fue para manifestar la ascendencia legal de Cristo al trono de David. Si vamos a hablar de Cristo como rey, había que demostrar para el pueblo judío, y Mateo como evangelio hacia los judíos, habla de Cristo, tiene las credenciales desde su ascendencia legítimas para ocupar el reinado de Israel. Entonces hacen la conexión de Cristo Jesús con ¿quién? Con David, el rey más famoso de todo Israel. ¿Sí? Encontramos allí en la palabra de Dios, en Mateo 1:1, véalo, precisamente lo que acabamos de leer, Mateo 1:1, que ahí está, uno de los propósitos de esta genealogía, propósito divino, era manifestar al pueblo judío y a todos nosotros que Cristo no es simplemente un ser humano más que llegó a este planeta y que se inventó una religión, no. Su genealogía fue para demostrar que tiene ascendencia real. Mateo 1:1 dice, el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de
David. El verso 6, Isaí engendró al rey David y David engendró a Salomón. El verso 16 dice, Jacob engendró a José, el marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Toda esta genealogía llega hasta Jacob, el esposo de María. Vamos a entrar en otro detalle ahí más adelante. Entonces, propósito de la genealogía de Cristo es hacerle ver al judío y hacerle ver al gentil que Cristo no es un simple personaje más en la historia, tan común, no, tenía ascendencia real. Ascendencia real. Segundo, también un propósito divino, precioso en la genealogía fue para manifestar su soberanía, su poder y su control en cada historia que está registrada en los nombres de, de esta genealogía. Mire, es algo precioso. Cuando uno va viendo la lista de estos nombres y recuerdas, por eso te digo que debe ser bíblico antes que teológico, unes, ¡y qué barbaridad! Aquí está el nombre de esta persona. Es como cuando tú llegas, ¿sí? A ver, después de haber presentado el examen de admisión en el Cebetis 89, 110, donde sea, y llegas a la lista y te das cuenta, ¿ver? Estás buscando tu nombre afanosamente para saber si quedaste o no. Bueno, yo sé que ahora yo creo está más electrónico, hasta te mandan un mail, sí pasó, no pasó. Pero no, nosotros sí teníamos que ir a ver una lista pegada ahí en una vitrina y ver si estábamos o no. Y una de las cosas que a veces te ha tocado ver, por lo menos a mí me tocó y a otras personas, es que vas leyendo la lista de los que sí quedaron y de repente ves un hombre que no te cabe que por qué está en esa lista. Era el más burro de la escuela, ese cuate siempre reprobaba, era la peor persona, ¿cómo es que está allí en esa lista? ¿Por qué todos están callados? Sí. Aleluya, cuando llegas o te los encuentras ahí, ¿entraste aquí? ¿Cómo entraste? O sea, ¿estás aquí en esta escuela? ¿Cómo es que estás aquí? Y no te cabe, ¿cómo es posible? Cuando tú lees esta lista y te das cuenta de lo que fueron las historias de estas personas, tú no puedes creer que estén en esta lista. No puedes creer. Y de ese modo se manifiesta la soberanía de Dios. Dios es capaz de utilizar a quien sea. A quien sea. A veces pensamos, no, Dios nada más utiliza a los educados. Algunos dirían, Señor, tú sabes que yo tengo 2 neuronas, una no me funciona y la otra anda de vacaciones, ¿no me vas a usar a mí? Entonces, no, nada que ver con eso. Dios utiliza a cualquier persona. Mira, y ahí en la lista vemos que Dios manifiesta su soberanía, manifiesta su control, porque cuando vas viendo esta lista de nombres, te das cuenta de algunos casos en donde, híjole, aquí cómo se le va a hacer, hasta que sigues leyendo la historia, pero te pones a pensar que si estuviéramos en aquellos tiempos, los problemas tremendos que surgieron en esas situaciones que están descritas aquí, qué angustia, qué complicaciones, y ahora cómo se le va a hacer. Pero la lista de nombres sigue diciendo. ¿Qué sigue diciendo? Que Dios es soberano. ¿Qué sigue diciendo? Que Dios sí puede, aun cuando los seres humanos ya la regamos, o ya la torcimos, o ya le echamos a perder. Que podemos pensar así. La lista de nombres manifiesta a Dios su soberanía, su control, su poder en cada historia, en tu historia. Mira, encontramos allí, por ejemplo, situaciones de padres e hijos. Tenemos a un rey precioso, Ezequías, ahí está en Mateo 1:10. Ezequías engendró a Manasés, un rey piadoso, pero que tuvo un hijo muy perverso llamado Manasés. Y luego Manasés engendra a Amón, también fue un hombre que no sirvió a Dios, pero de un padre terrible como Amón nace un Josías que fue para la gloria de Dios. ¿Cómo explicas eso? Está bien marcado entre nuestra cultura, hijo del tigre, pintito, el que lobos anda, a aullar se enseña. Bueno, y así se va uno, no, sí, el que nace para maceta. Uno puede pensar un montón así. No, mi papá no tenía temor de Dios, va Dios a hacer algo conmigo, lo normal es que yo no tenga temor de Dios. Pero fíjate que no, la lista de nombres nos hace ver que de personas tan piadosas hubo hijos desobedientes, pero también de personas tan ajenas a Dios, Dios pudo traer e inclinar el corazón
de jóvenes que buscaron a Dios desde pequeños. La genealogía nos permite manifestar, ver de manifiesto la soberanía de Dios, su control, su poder en padres e hijos. Tenemos ahí el caso, por ejemplo, de Ezequías, Manasés, Josías. Tenemos la situación, por ejemplo, de Jeconías y María. Mira, Jeconías se menciona allí en el verso 11. El verso 11 dice: Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos durante la deportación de Babilonia. Josías, un rey piadoso, tiene un hijo que no hizo lo bueno ante los ojos de Dios. Fue de los primeros que llevaron cautivos a Babilonia, a él y a toda su familia. Conquista Nabucodonosor Jerusalén y se lleva a Jeconías, también se llamaba Joacim, es otro nombre semejante, y se lo lleva. Había sido tal la desobediencia de este Jeconías que inclusive se da una profecía impresionante. Jeremías 22:24. Vete, Jeremías 22:24. Una profecía impresionante contra este hombre. Dice Jeremías 22:24: vivo yo, declara el Señor, aunque Jeconías es el mismo, hijo de Joacim, rey de Judá, fuera un anillo en mi mano derecha, dice Dios, de ahí lo arrancaría y lo tiraría. Y luego el verso 30, Jeremías 22:30, así dice el Señor: inscribid a este hombre como sin hijos, hombre que no prosperará en sus días, porque ninguno de sus descendientes logrará sentarse sobre el trono de David, ni gobernar de nuevo a Judá. Y ahí surge la pregunta complicada: oye, ¿y si está esa profecía en contra de ese hombre como ascendiente del Señor Jesucristo, y dice ahí que jamás iba a ser rey? ¿Cómo es que entonces Cristo llegó a ser rey? Se las dejo de tarea para las células. ¿Por qué llegó entonces a ser rey? Porque entonces Cristo sí es rey. ¿No sería una contradicción de la que andan buscando los ateos para hacer ver que la Biblia no es la palabra de Dios? No, hombre, se agarrarían sabrosos de ese pasaje. Aquí dice que un ascendiente de Cristo está profetizado, que ninguno de sus descendientes logrará sentarse sobre el trono de David. ¿Qué pasó? Porque esa ascendencia llega ¿hasta quién? Hasta José. Pero José no tuvo relación carnal o sexual con María. María tiene otra ascendencia que llega hasta David, pero por Natán. Por eso cuando José entra en escena, él nada que ver con el tema del reinado. Él está ajeno, está aparte. Ha perdido la casa de David el trono. Pero por el lado de Natán, José es descendiente de David por Salomón y llega hasta Jacob, el esposo de María. A él le alcanzó esa profecía en el sentido de la desobediencia de su padre. Pero nunca tuvo relación carnal con María. Pero Lucas 3 nos dice que la ascendencia de María viene por otro hijo de David llamado Natán. Por eso él sí sería hijo de David, rey de Israel. Sobre él no. Pero si no conoces la escritura, vas a decir: ¿y eso qué? Jeconías, pues allá muy su nombre, ¿no? Jamás le pondría yo un nombre así a mi hijo. Pero hay tanta enseñanza en todo esto. Cuando vas viendo cada nombre, ves manifestada la soberanía de Dios, su control y su poder. ¿Podría Dios estar colocando una profecía diciendo: no va a ser rey y cómo si ya dije que sí va a ser rey y se lo prometí a David? Dios sabe y tiene control de todo. Impresionante. Tercero, propósito divino de la genealogía: manifestar su asombrosa gracia, mi hermano. Cuando vas viendo esa lista de nombres, ves en primer lugar pecadores impresionantes. Ahí tenemos a Judá que se mete con Tamar. No digo más, venlo en la célula. ¿Quién fue Judá y quién fue Tamar? ¿Y cuál fue la bronca que se aventaron? Ahí tenemos a David y a Betsabé. ¿Quién fue David? ¿Quién fue Betsabé? Y ahí tenemos otro broncón temible.
Vemos entonces que un propósito de la genealogía es manifestar que Dios actúa con tanta gracia para lograr propósitos impresionantes. Ese favor inmerecido. Vemos también para manifestar su asombrosa gracia en utilizar extranjeros. El pueblo judío era tan herméticamente cerrado en su linaje, pero allí se abre una panorámica impresionante en que Dios incluye personas no judías dentro de esa genealogía manifestando su gracia. Por ejemplo, ahí está Ruth, que era ¿qué? Moabita. Rahab, cuando fueron a la conquista de Canaán, los 2 espías. Dios en su gracia diciendo desde allí, hey, mi proyecto es incluyente a judíos y gentiles, judíos y no judíos. Inclusive mujeres, en la cultura judía las mujeres eran un 0 a la izquierda. Algunos dirán, en la mexicana también, hermano. No. Si supiera, qué impresionante. Ahí en este pasaje de 17 versículos, en una genealogía, y que es muy extraño, porque cuando vas viendo las genealogías a lo largo de Crónicas, es muy raro que se mencione una mujer. Y aquí se mencionan 5 mujeres en ese espacio de 17 versos. Tamar, Ruth, Rahab, Betsabé, ¿y quién? Y María. La genealogía manifiesta la gracia de Dios para con pecadores, para con extranjeros, inclusive para mujeres, una cultura que era altamente machista. Continuamos. También, propósito divino, Dios ha dejado su testimonio para producir fe. Hay pasajes que nos dicen que lo que Dios dejó escrito es para producir fe. Romanos 10 nos dice que la fe viene por oír y oír ¿qué? La palabra de Dios. En Juan 20 se menciona estas cosas. El Evangelio de Juan se escribieron para que creáis. Aún en la genealogía nosotros podemos ver que Dios lo dejó registrado con el propósito de que todos esos datos te convenzan. Convencer al pueblo judío que era un pueblo cabezón necio, ahí porque no lo digo yo, lo dice la Escritura, dice duros, incircuncisos de corazón. Y Dios les daba bastante evidencia. Propósito divino de la genealogía, finalmente Dios ha dejado testimonio también para juzgar en el futuro. ¿Quién va a poder pararse delante de Dios y decir, no sabía? Yo creo que muy pocos. Desde el momento en que tú tienes una Biblia, eres altamente responsable delante de Dios, porque tienes el registro de Dios. Ay, hermano, yo por eso no lo leo, porque el que nada sabe, nada teme. Sí. Peor aún, porque aparte de tu ignorancia va a ser negligencia, con premeditación y alivosía y ventaja, agravado al 10º nivel o a la potencia enésima. Fíjate bien, qué importante. Entonces, tenemos aquí propósito divino. 1, Dios registró su libro. ¿Para qué lo registró? Ya hemos mencionado, manifestar la ascendencia real de Jesucristo, para manifestar su gracia, ¿sí? Para dejarnos testimonio para juzgar en el futuro. Apocalipsis 22 dice que los libros fueron abiertos y en ellos estaban las cosas que los hombres habían hecho. Dios registra todo. Nuestros pensamientos, nuestras acciones. Ahí donde pensamos que nadie nos vio, Dios ya lo tiene registrado. Y si lo que Él ha registrado es para producir fe, déjame decirte que un día lo que Él ha registrado va a ser para, mira, aquí está. Oh. Por último, tercer punto, las promesas de la genealogía del rey. Hay un registro, hay un propósito en la genealogía del rey, pero también 2 cosas bien preciosas. El pasaje de Mateo 1:1 dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. ¿Por qué esos 2 énfasis? ¿Por qué especialmente ese detenerse en esos 2 nombres, en David y en Abraham? Primeramente, Jesucristo, hijo de David, porque hay una promesa en esa genealogía. ¿Vendría qué? Un rey. Un rey. Vea 2 de Samuel 7:12. 2 de Samuel 7:12.
Segundo de Samuel 7:12 nos dice lo siguiente. Segundo de Samuel 7, verso 12. Todo el capítulo habla sobre esa promesa de Dios para David. David le quería construir una casa al Señor, hermanos. David le quería construir un templo al Señor. Y estaba con los materiales, juntándolos, estaba con el proyecto, tal vez hasta había hecho ya los planos. Quería hacerle una casa al Señor. Y Dios le dice, no, espérate, tú no. ¿Y sabe qué? Realmente terminó el asunto Dios construyéndole casa a David. ¿Te fijas en eso? Realmente terminó Dios construyéndole casa a David. Ascendencia. Mira, segundo de Samuel, capítulo 7, verso 12, dice, cuando tus días se cumplan, le está mandando decir Dios, y reposes con tus padres, levantaré tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Aquí hay una promesa de un rey, que sería un rey justo, un rey misericordioso, un rey eterno. Tres características impresionantes del Señor Jesucristo como rey. Justo. ¿Cuántas veces llegaron con Jesús diciendo, Señor, aquí está, la encontramos en el acto mismo de adulterio y Moisés dijo que a tales personas hay que apedrearlas? Y el Señor con una justicia impresionante, ¿verdad? Bueno, el que esté sin pecado, que sea el primero en arrojar la piedra, ¿verdad? Un rey misericordioso. Llegaron ahí aquellos ciegos. Señor Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Me gritaban aquellos ciegos y él les sanó. Y un rey eterno, porque destanteó a las personas cuando, ¿ustedes creen que son hijos de Abraham? No, antes de que Abraham fuese yo ya era. Antes de que Abraham fuese yo soy. Antes de que Abraham fuese yo soy. El pasaje sigue diciendo, 14, yo seré padre para él y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad lo corregiré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres, cosa aplicable a Salomón y a su descendencia, pero no para Cristo. Pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl, a quien quité delante de ti. Dice el verso 16, tu casa, tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. Entonces la genealogía nos habla de que Jesucristo, hijo de David, ¿sí? En él había una promesa, la promesa de un rey del que todos necesitamos. Cada vez que se vienen las elecciones, abrigamos la esperanza de ir a votar para que las cosas sean mejores, para que cambien, para que las cosas no sean tan caras, para que haya justicia, para que el salario alcance, para que no haya atropellos, para que salga a la luz bien la justicia, para que el país prospere. Tantas cosas, tenemos tanta esperanza cuando vamos a lo mejor a votar. Déjame decirte que realmente, sí, desde la perspectiva de que todo hombre es pecador, no hay esperanza, hasta que venga el Rey justo, misericordioso y eterno. Bien dice la Escritura que no debemos poner nuestra confianza en seres humanos falibles. Un ser humano hasta puede comenzar con muy buenos propósitos, pero el sistema establecido es tan corrupto que es fácilmente arrastrado. Pero aquel que va a venir en Cristo Jesús, nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, es incorruptible. Dice que regirá con vara de hierro, con justicia fina, preciosa, única, exclusiva. La promesa de un rey justo, misericordioso y eterno. Pero también dice Jesucristo, hijo de Abraham. Dos personajes prominentes en la cultura judía, David y Abraham. David, diciendo, ya llegó el rey, eres el Señor Jesucristo. Abraham, ¿por qué? Porque en Abraham hay bendición. Dice Génesis 12:3, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Qué impresionante. ¿Te das cuenta? La genealogía, cuando se abre en el primer verso, dice Jesucristo viene. Y cuando Él venga, será rey, tendrá autoridad. Jesucristo viene y cuando Él venga, traerá bendición. ¿Qué? Salvación.
¿De qué manera podría ser bendecido este mundo? ¿De qué mejor manera podría ser bendecido este mundo, aparte de la salvación de Cristo Jesús? Nos dice Gálatas 3, un repaso de Gálatas. Pobres Gálatas, decía el hermano Arturo Sabugo. Sí, vamos otra vez a esos pobres Gálatas. Gálatas 3:6. Mire lo que dice Gálatas 3:6-9 como recordatorio. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por consiguiente, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura dice ahí, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, no por las obras, no por la religión, por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de fe son bendecidos con Abraham, el creyente. Mira, ya terminé. Entonces, concluimos. El registro de la genealogía te lleva a conocimiento. ¿Sí? Porque quedó en un libro. Solamente que por tu negligencia, yo no quiero leer la Biblia, esa es una bronca tuya y también de la que vas a dar cuenta. Hay un registro. Proponte cada año tomar este registro, es para tu bien, y leerlo. Hace como 3 semanas terminé de leer la RBC, la Reina Valera Contemporánea, y ahorita estoy metidote con la NTV, con la NBI, y me falta una, estoy leyendo 3 ahorita al mismo tiempo, pero ya la RBC ya la terminé, la Reina Valera Contemporánea ya la terminé. ¿Por qué? ¿Para pantallar? ¿Para presumir? No, porque mi alma necesita comer, porque tengo mucho interés. Que este libro es vida para mi alma, me sostiene, me fortalece, me guía. Así es que el registro de la genealogía nos da acceso a conocimiento. Si no estás agarrando la palabra de Dios, ¿cómo vas a saber? Si no agarras el registro, no te conformes nada más con escuchar mensajes, ve directo a la fuente. He llegado muchas veces a la conclusión, lo que Dios le da a algunos pastores y predicadores es algo muy personal. Y a veces queremos comer lo que otros comieron, cuando tú debes de preparar tu propio alimento. Tú debes ser directo a la fuente también. Entonces, el registro de la genealogía nos da acceso al conocimiento. ¿Qué tanto acceso tienes a la Escritura? Mira, esta generación yo pienso que va a ser una de las generaciones más severamente juzgadas por Dios. Más severamente juzgada por Dios. ¿Sabes por qué? Sí, porque la Biblia está accesible en cualquier nivel en esta época que en ninguna otra época. ¿Sabes que cuando yo era un niño comprar una Biblia era todo un reto? Carísimas. No cualquiera tenía acceso a una Biblia. Una Biblia finita, con notas, era un precio muy elevado. Para un cumpleaños era un gran regalo que te dieran una Biblia. Valórala, léela, estúdiala, ahí está el registro. Segundo, el propósito, el registro de la genealogía nos da acceso al conocimiento. Segundo, el propósito de la genealogía, nos da convencimiento. ¿Sabe por qué muchas veces somos tan débiles y timoratos en presentar y en declararnos como cristianos a otras personas? Porque no procuramos acceso al conocimiento de Dios. Y como no tenemos acceso al conocimiento de Dios, no tenemos convencimiento de lo que dice. Y por eso no compartimos con firmeza nuestra fe. Somos tímidos. Ya cuando dicen, no, es que son una bola de secta, ustedes, no, espérese, mire, aquí dice. Pero cuando puedes abrir y mostrar capítulo y versículo y que sabes que es la palabra de Dios, entonces hay propósito en lo que Dios ha escrito y nos da convencimiento. El registro nos lleva a convencimiento, el propósito de la genealogía nos da convencimiento y por último,
las promesas de la genealogía nos invitan a confiar. ¿Has confiado en Jesucristo? Él es Rey, Él quiere ser tu autoridad, nada más Él. Él es el Rey eterno, el Rey justo, el Rey misericordioso. Un Rey que si te has equivocado te puede perdonar porque es misericordioso. Un Rey que es justo, que no va a pasar por alto que eres pecador y si no arreglas la cosa un día va a estar separado de Él por toda la eternidad. Pero un Rey también que al pedirle perdón y recibirle en tu corazón te puede dar vida eterna. Esa autoridad la necesitamos en nuestra vida. Ahora, esa autoridad de Él como Rey nos urge tenerla en nuestro corazón. Nuestra alma, nuestra vida sin Dios, sin quien la controle, sin quien la gobierne, es desbocada. Se desvía fácilmente, creyendo a veces solo en nuestra lógica, apoyándonos a veces solamente en nuestra experiencia, o a veces apoyándonos solamente en lo que ha sido nuestra aportación académica o lo que hemos logrado a través de los estudios. No. Dios nos diseñó de tal manera que necesitamos autoridad sobre nuestras vidas, la autoridad del Rey, de alguien que nos gobierne y nos dirija así, con justicia, con misericordia y hacia vida eterna. La conclusión también entonces nos dice que las promesas de la genealogía nos invitan ¿a qué? A confiar en ese Rey y a confiar en ¿qué? Su bendición. Dios le dijo a Abraham, ¿sabes qué? Cuando ni tenía hijos, te voy a bendecir con familia y tu bendición va a alcanzar a todas las familias de la tierra. A todas. A todas. ¿Te has puesto a pensar en eso? Y la bendición de la salvación es algo precioso. ¿Hasta dónde llega? ¿No querrás la bendición de Dios en el sentido de la salvación? El Nuevo Testamento se abre para el judío, para el gentil. Y lo primero que ve es una lista de nombres. ¿Por qué esa lista de nombres? Porque Dios quiso registrar para que tuvieras conocimiento. Porque Dios la dejó con un propósito para convencerte de todo lo que está ahí marcado en la vida de cada uno de esos nombres. Y que no tengas excusa para acercarte a Él. Y en tercer lugar, para que confíes en Él como tu Salvador. Aquí está el Rey. Aquí están sus credenciales, está diciendo Mateo desde el primer capítulo. ¿Vas a confiar en Él? ¿Vas a aceptar su autoridad? ¿Vas a aceptar su reinado en tu vida? ¿Vas a sujetarte a Él, a su palabra, a lo que Él indique? Tristemente, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Al Rey. Incline su cabeza y cierre sus ojos. Vamos a orar.